Diego de León, consultor en estrategias digitales, emprendimiento y ventas. Es fundador de Innovate Summit, Digital Age SA y revista Escuela de Negocios. Diego de León, coordinador de la Unidad de Emprendimiento del Ministerio de Economía, presenta el tema Estrategias creativas digitales para emprendedores. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a nuestra capacitación. Mi nombre es Diego de León y estamos acá para darles una capacitación acerca de estrategias creativas digitales por parte de la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento del Ministerio de Economía. Como introducción del programa quiero dejarles mis contactos para que ustedes puedan acercarse a nosotros. Me pueden encontrar en las redes sociales como Diego E. de León, en todas las redes sociales como Diego E. de León, o pueden escribirnos directamente a mi correo del ministerio que es de León, B mayúscula, @mineco.gov.gt. Bueno, para empezar, ¿verdad? Entonces, ya que estamos hablando de estrategias creativas digitales, sabemos cuán importante es la digitalización de los emprendimientos, de los negocios en esta época, ¿verdad? Hemos visto no solamente cómo ha ido creciendo toda la tendencia de la era digital, sino en especial pues cómo se ha acelerado en este último año a raíz de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Entonces, nos hemos visto con este reto de tener que emprender de manera digital, pero muchas veces no hemos sabido cómo se hace, ¿verdad? ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que realmente debemos de hacer? Para eso hoy les vamos a explicar como primer punto qué es la era digital y cómo funciona, ¿verdad? Porque es una era económica completamente distinta. Para que tengamos una pequeña idea, se le llama la industria 4.0 porque es básicamente la cuarta era económica. Venimos de la tercera era económica que era la era industrial. En la era industrial había un factor muy importante para poder hacer negocios que era el capital, ¿verdad? Por eso es que muchas personas, digamos, anteriores a nuestra época, no eran tan emprendedores como ahora. No es que emprender esté de moda como a veces se dice, sino que lo que sucede es que los mecanismos para emprender han cambiado, ¿verdad? En especial, las barreras de entrada son mucho más bajas que antes. Antes, si queríamos hacer cualquier negocio, por muy simple que pareciera, necesitábamos una cantidad considerable de capital para poder iniciar ese negocio, ¿verdad? Ahora no es así. Definitivamente el capital sigue siendo un factor importante, pero ahora tenemos otros factores que nos permiten el iniciar con este negocio incluso sin tener capital, ¿verdad? Y de esa manera lo hemos visto, por ejemplo, personas que pueden tener experiencia en repostería, por ejemplo, hacen una página en Facebook que es completamente gratis y desde ahí empiezan a ofrecer sus servicios o sus productos y pues puede llegar a cualquier persona, ¿verdad? Evidentemente las plataformas están especializadas para que nosotros tengamos que invertir para poder llegar a todo ese público objetivo que tenemos, pero podemos llegar de manera orgánica al menos a un número considerable de personas y a partir de ahí empezar a tener clientes, una cartera, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender todo esto que ha cambiado porque es básicamente lo que nos va a ayudar a poder potencializar nuestros negocios, ¿verdad? Muchas veces, muchas otras capacitaciones se enfocan, por ejemplo, en cuáles son las herramientas que tenemos como Facebook, Google, cualquier red social o cualquier otra plataforma que podamos utilizar de manera gratuita o pagada. Y hay otras capacitaciones que se enfocan en cuáles son las habilidades que necesitamos para el poder realizar este tipo de negocios, ¿verdad? O sea, por ejemplo, necesitamos aprender diseño, necesitamos aprender a utilizar X red social, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero muy pocas capacitaciones hablan acerca de la mentalidad que necesitamos para poder desarrollar estos negocios. Y la clave está justamente ahí, o sea, si no hemos cambiado primero nuestra mentalidad, entonces va a ser muy difícil que sepamos aprovechar todas las demás herramientas y saber cuáles son las habilidades específicas que necesitamos para desarrollar nuestro negocio. Entonces, hablando de eso, hablando específicamente de la mentalidad, ¿qué es lo que ha cambiado entre la era industrial, que es de la que venimos, a la era digital, que es la que inició a partir de la puesta en marcha, digamos, del Internet?
Bueno, como les decía, primero los factores, ¿verdad? Anteriormente en la era industrial el factor principal era el capital. Si alguien quería emprender necesitaba capital, ya fuera financiero o capital de algún otro tipo, como un terreno, por ejemplo, para poder empezar. Ahora en la era digital ya no es así. El factor principal ya no es el capital, sino que es la velocidad, ¿verdad? Ahora vemos cómo hay muchas empresas que al aprender a ser rápidos, al aprender a ser realmente desarrolladores, digamos, de sus propios negocios, logran el poder realizar todos estos negocios, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, creo el caso más llamativo de todos los que se han tenido es el caso de Instagram. Cómo fue comprado por Facebook por más de $1,000 millones cuando eran apenas una empresa de 13 personas, ¿verdad? Uno diría, no, eso está fuera de mercado, ¿verdad? ¿Por qué están pagando esta cantidad de dinero por una empresa que prácticamente no tiene activos financieros, no tiene activos, digamos, de capital? Porque no están pagando el capital que tienen como se hacían las valuaciones anteriormente y que todavía se hacen dependiendo de la industria, sino están pagando el potencial de mercado, ¿verdad? Facebook se dio cuenta que Instagram estaba haciendo las cosas muy bien, que las hacían más rápido que ellos mismos y que pronto les iban a empezar a quitar la audiencia de su plataforma y entonces mejor se adelantan, adquieren esta empresa y a partir de ahí es que entonces pues tienen estas oportunidades y estas valoraciones de mercado. Para eso podemos encontrar, hay un libro que se llama Velocity, The Seven Laws, que yo se los recomiendo, ¿verdad? Velocidad, las 7 leyes, y este libro justamente nos habla acerca de las 7 leyes, de esos 7 principios que tiene la era digital para poder desarrollarse. Y nosotros nos vamos a enfocar en uno de los principios, ¿verdad? Solamente en uno de los 7, que es el que vamos a utilizar para esta conferencia, y es el siguiente, y dice así, que la mejor publicidad no es publicidad, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Pues porque hoy en día estamos expuestos a tantos anuncios, a diferencia de antes, ¿verdad? Antes tal vez escuchábamos anuncios en radio, en televisión, tal vez alguna valla o algún afiche, pero eran básicamente pues en los momentos que estuviéramos expuestos a ellos. Ahora estamos entre 3 a 5 horas al día viendo la pantalla de nuestro teléfono y en las redes sociales y en las diferentes plataformas en internet están pasando anuncios en todo momento. La estimación para Guatemala es que aproximadamente vemos 2.500 anuncios por día y pues nuestra mente ha aprendido a ignorarlos, porque ustedes podrían decir, no es cierto, yo no veo 2.500 anuncios al día. Pero sí los estamos viendo. Lo que pasa es que como no todos son relevantes, como no tenemos tiempo para leerlos todos, nuestra mente aprende a ignorarlos, ¿verdad? Simplemente seguimos moviéndonos en nuestras redes sociales y no los leemos. Entonces hay una saturación de publicidad a nivel digital y a nivel pues de todo lo demás, porque la publicidad tradicional sigue en pie, que entonces nuestra mente está aprendiendo a ignorarlos, y por eso en la era digital la mejor publicidad no es publicidad, porque si queremos atraer a los clientes tenemos que aprender a hacer publicidad que no sea publicidad para llamar la atención de ellos, y eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Bueno, entonces para empezar, ¿verdad? Necesitamos entender cuáles son los factores claves, o sea, ¿qué es lo que hizo el Internet diferente para todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces podemos ver que el Internet nos facilita medir, segmentar y especializarnos para lograr un mejor posicionamiento y conversión, ¿verdad? O sea, digamos, anteriormente se hacía la publicidad a nivel general, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros éramos una panadería y queríamos vender un producto, teníamos que hacer publicidad, digamos, a toda la población para que le llegara a los que nosotros queremos. Pero entonces habían retos como productos especializados que no se podían vender tan fácilmente. Por ejemplo, la comida sin gluten, ¿verdad? La comida sin gluten no es algo nuevo, o sea, no es algo que se haya creado, que se hayan inventado el que la gente necesita comer sin gluten, no. Es algo que ya viene de hace tiempo y que el 3% de la población lo tiene. ¿Qué es lo que sucede? Anteriormente, hacer una estrategia de marketing
específicamente para el 3% de la población era muy costoso porque los medios de publicidad solamente nos dejaban llegar al 100% de la población, lo cual significaba que había que hacer una inversión para el 100% de la población de un producto que solo el 3% podía comprar. Ahora tenemos a través de los medios digitales la capacidad de segmentar, o sea, llegar específicamente a ese segmento que le interesa este producto. Tenemos la capacidad de especializar nuestro producto, o sea, ya puede ser comida sin gluten de una forma, de otra, etcétera. Y además nos permite medir realmente qué es lo que está sucediendo para que entonces nosotros podamos decidir si nos está yendo bien, si no nos está yendo bien, invertir más en este medio, invertir más en este otro, cambiar incluso nuestros diseños, ¿verdad? Las mediciones que nos dan estas plataformas nos ayudan a entender si el contenido que estamos haciendo es bueno o no. Y eso es justamente de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? De cómo realizar contenido creativo para medios digitales que sea publicidad, que no es publicidad. Entonces, ¿cómo empezamos? Para empezar, necesitamos definir nuestro buyer persona. El buyer persona es básicamente definir a nuestro cliente ideal, ¿verdad? Acá podemos ver en la diapositiva un pequeño ejemplo de buyer persona, ¿verdad? Dice, hola, yo soy Peter, soy tu cliente ideal o tu cliente ideal, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos ahora es entender, ¿verdad? Que bajo estos factores que estábamos hablando de medir, especializarnos y segmentar, necesitamos cada vez ser más especializados, necesitamos cada vez entender de mejor manera hacia dónde vamos, hacia dónde va nuestra publicidad. Y para eso tenemos un canvas, ¿verdad? Un formato que nos permite desarrollar este buyer persona. Lo recomendable es que tengamos al menos 3 buyer persona y no máximo de 5, ¿verdad? Porque si no, también ya no nos estamos especializando, sino que estamos simplemente pues queriéndole llegar a todos, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es, si pueden, tengan 3 buyer persona definidos, y si se emocionan, pues un máximo de 5. Pueden ser menos, ¿verdad? Muchas personas no tienen la información para rellenar, digamos, esta herramienta completa, y muchas veces no logran desarrollar los 3, pero bueno, por lo menos tengan uno, ¿verdad? Para que realmente sepan a quién le quieren llegar con todo el contenido que van a estar desarrollando a través de sus medios digitales. Y como vemos acá entonces en el Canvas tenemos diferentes espacios a llenar. Primero tenemos un espacio de foto, esto es simplemente para darle una visualización, ¿verdad? ¿Cómo es ese cliente ideal que yo quiero alcanzar, ¿verdad? ¿Cómo se viste, cómo se ve? Luego tenemos las variables socioeconómicas, que esas son como las de cajón, diríamos. Anteriormente eran las únicas que se utilizaban, ahora como vemos se siguen utilizando, pero ya son una más de la lista. Luego tenemos que definir cuál es el objetivo de esta persona, o sea, ¿por qué esta persona, cuál es el objetivo que esta persona tiene para su vida, para su carrera, para su manera de vivir, ¿verdad? Para que nosotros podamos definir realmente pues a quién le estamos llegando o por qué nos va a buscar. Luego, ¿cuál es la personalidad de esta persona? ¿Cómo es, verdad? O sea, esta persona es triste, es enojada, es feliz, ¿verdad? Es una persona extrovertida, introvertida, muy dinámica, etcétera. ¿Cómo es la personalidad de esta persona para saber cómo hablarle? También debemos definir cuáles son sus intereses, qué le interesa, ¿verdad? ¿Le gusta el fútbol, le gusta la comida, le gustan las finanzas, la economía, la familia, etcétera? Luego, ¿cómo usa el Internet? Esto es bien importante porque no es siempre igual, ¿verdad? Podemos ver estudios acerca de uso de Internet donde podemos encontrar información que nos dice, bueno, ¿cómo usan el Internet estas personas? ¿Para qué lo usan, verdad? Lo usan para encontrar referencias, lo usan para buscar marcas, lo usan para socializar, lo usan 3 horas al día, 5 horas al día, lo usan 1 hora al día, lo usan más los domingos, lo usan más entre semana, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo usa esta persona el Internet? Luego, ¿qué redes sociales utiliza? Porque definitivamente, ¿verdad? Por ejemplo, si es un producto de pasteles, posiblemente nos conviene un segmento que use Pinterest, pero si es un producto de, no sé, construcción, posiblemente no nos sirve esa red social, ¿verdad? Pinterest
como una de las redes sociales. Entonces, ¿qué redes sociales utiliza esta persona para saber en cuáles debemos de tener presencia? No es ni bueno tener presencia en todas porque se vuelve muy difícil de administrar, ni tampoco es bueno no tener presencia en las que sí debemos tener presencia. Entonces, a veces hemos visto con diferentes emprendimientos que, bueno, no tienen claro esto, ¿verdad? En dónde deben tener presencia y dónde no. Es algo que se debe de definir a través de este buyer persona. ¿Qué tipo de dispositivo móvil utiliza? Esa es la otra pregunta a responder. Esto tiene mucho que ver porque en especial a través de Internet no podemos segmentar a las personas a través de, por ejemplo, su poder adquisitivo, por ejemplo, ¿verdad? Que muchas veces a través de estudios de mercado sí se puede hacer, pero a través de la información que el Internet nos da no lo podemos hacer porque no nos dice cuáles son los ingresos de la persona, pero sí podemos tener una idea del estilo de vida o de los ingresos incluso de la persona a través del dispositivo móvil. Por ejemplo, si hacemos una campaña que va dirigida a un segmento de personas que utilizan los últimos iPhone, por ejemplo, pues van a ser un segmento especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos teléfonos tienden a costar más de $1,000 y es algo pues que no cualquier persona puede pagar, ¿verdad? Entonces va a depender mucho acerca de cuál es el dispositivo móvil que utilizan. Utilizan tablet, lo ven a través de computadora también, ¿verdad? No tiene que ser solamente celular y eso nos va a cambiar mucho el formato y el contenido que vamos a poder enviar. Luego, muy importante, ¿qué problema le soluciona? O sea, ¿cuáles son los insights de compras, verdad? Como dicen los expertos, ¿cuál es el dolor que tiene esta persona? ¿Por qué es que va a comprar esto, verdad? O sea, si es repostería, ¿es porque tiene hambre? ¿Porque tiene un cumpleaños? ¿Por qué? ¿Por qué está decidiendo comprar, verdad? ¿Qué es lo que lo lleva a comprar? Esto es importante también que lo podamos conocer. Y por último, ¿cuáles son las etapas de la compra? Las herramientas digitales, además de permitirnos llegar a otros clientes, también nos permiten el poder llevar los pasos de la compra, ¿verdad? Podemos tener un CRM gratuito incluso o tal vez pagado con una cuota mínima y que nos permita realmente saber cuáles son esos pasos en los que la gente se queda, ¿verdad? A veces, por ejemplo, tenemos 100 interesados a la hora del primer contacto, pero al final de las ventas solo hacemos una, por ejemplo, ¿verdad? Es una tasa de conversión muy baja. Entonces, normalmente lo que se debe de hacer es, si estamos llevando estos pasos de cuál es el proceso de compra, entonces podemos empezar a encontrar en qué momento del proceso es que la persona se queda y cómo lo podemos fortalecer, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez la persona se queda en el paso del primer contacto y entre el primer contacto y el segundo contacto se pierde el interés. Bueno, podríamos entre ese paso y el otro poder empezar a fortalecer la venta mandando, por ejemplo, contenido a través del correo electrónico o contenido a través del número de teléfono, ¿verdad? De estos datos que ya nos dieron en el primer contacto y que nos pueden servir para seguir incentivando la compra hasta llegar a la venta. Y hay una duda, ¿verdad? Que siempre queda es, ¿realmente las redes sociales generan valor? O sea, porque muchas veces, pues cada vez menos, pero muchas veces nos planteamos esto, ¿verdad? ¿Realmente genera valor? O sea, ¿sirve el poder invertir mi tiempo, mi dinero en generar estrategias digitales para estar presente en las redes sociales? Bueno, pues las estadísticas nos muestran que el 67% de las personas que nos siguen son más propensas a comprar, ¿verdad? Es decir, no todos los seguidores son clientes, pero el 67% de nuestros seguidores son clientes potenciales, ¿verdad? Son personas que pueden ser propensas a comprar. Y el otro dato también es muy interesante y muy importante y dice así, el 79% de las personas son propensas a recomendar nuestro negocio si lo siguen. Es decir, pueden ser clientes, puede que no, pueden ser clientes potenciales por lo que veíamos, pero además son promotores potenciales, ¿verdad? Son personas que en el momento que alguien les pregunte por un producto como el nuestro, un servicio como el nuestro, nos van a recomendar. Entonces, sí generan valor las redes sociales y sí hay un potencial de venta a través de esta dinámica y de este esfuerzo que vamos a realizar para posicionarnos. ¿Cómo definimos una estrategia creativa digital? Bueno,
Hay diferentes metodologías, a mí me gusta utilizar esta que les estoy presentando. Para desarrollar un concepto creativo que resalte los principios y valores de nuestra marca, lo aplicamos en 3 mensajes, ¿verdad? Primero, mensaje dirigido a las características del producto o servicio, ¿verdad? Es decir, mensajes que hablen específicamente de lo que estamos ofreciendo, ¿verdad? Producto o servicio que tengamos. A veces se comete el error de hablar mucho de esto, o sea, todo es querer vender, querer vender, querer vender, y como hemos visto el principio, uno de los 7 principios de la era digital nos dice que la mejor publicidad no es publicidad, así que solo querer vender todo el tiempo no es bueno. Pero también hemos visto otros casos de personas que no mencionan en ningún momento su producto o servicio, ¿verdad? Entonces también pasa, ¿verdad? Que a veces, sí, qué bonito, pero no sé qué estás haciendo, ¿verdad? O sea, no hay venta en ningún momento porque en ningún momento hay una propuesta. Entonces sí necesitamos tener mensajes que vayan dirigidos acerca del producto o servicio. Pero además de eso tenemos que complementarlo con mensajes dirigidos a la marca, es decir, mensajes que hablen específicamente de quiénes somos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra marca? ¿Qué hace nuestra marca? ¿Para qué lo hace? ¿Verdad? ¿Por qué existimos? ¿Verdad? ¿Qué pensamos? O sea, quiénes trabajan en la empresa, ¿verdad? ¿En dónde queda? Toda la información general de la marca que sea necesaria para poder también presentar lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, tal vez a veces la persona no nos va a comprar específicamente, pero ya sabe que existimos, ¿verdad? Y como vimos, hay un potencial de que nos recomienden o que nos compren. Y por último, mensajes con sentido de identidad. Las personas en las redes sociales se identifican con ideas, con otras personas. No podemos solamente hablar de nuestro negocio, de qué vendemos o quiénes somos. Tenemos que también buscar ese sentido de identidad para que las personas digan, bueno, sigo a esta empresa por algo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra filosofía? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Hacia dónde nos proyectamos? ¿Cuál es la visión? ¿Verdad? Entonces, a veces hemos visto, por ejemplo, hace unos años, ¿verdad? Cuando empezó todo esto de las redes sociales, habían, por ejemplo, negocios que creían que todo el tiempo había que publicar cosas de fútbol, ¿verdad? Del Real Madrid, del Barcelona o de los cremas y de los rojos, y entonces empezaban a publicar fútbol, fútbol, porque eso le gusta a la gente. Sí, pero tiene que ver algo con la identidad de tu marca o no, ¿verdad? Porque, bueno, si sos un restaurante, tal vez tiene que ver, pero si estás vendiendo, no sé, ¿verdad? Ropa para caballero o para dama, tal vez no tiene nada que ver a menos que sea deportiva, ¿verdad? Entonces es bien importante tener ese sentido de identidad, porque ese sentido de identidad es lo que nos va a ayudar a poder tener ese match, ese bond con las personas, ¿verdad? Esa realmente relación que queremos tener con nuestros seguidores, para que no sean solamente seguidores porque llegaron ahí y a veces no saben ni cómo, sino que realmente sean fans de nuestra marca. Bueno, ¿cómo hacemos para desarrollar este concepto creativo? Aquí vemos un pequeño ejemplo, no voy a profundizar tanto en él, pero podemos ver algunas de las características, ¿verdad? Lo primero es que hay que generar algo que se le llama un racional creativo. El racional creativo es esa idea que me va a conectar con la otra persona, ¿verdad? Esa idea que va a hacer que la persona, pues, digamos, entienda de qué le estoy hablando, ¿verdad? Entonces, acá vemos cómo con una empresa que trabajamos en algún momento, se hizo este racional creativo, Make It Perfect, ¿verdad? Era una idea básicamente de esto y se hizo en un hashtag, ¿verdad? Que ahora están de moda, digamos, para hacerlos a través de los medios digitales. Es importante a la hora de hacer un hashtag que busquemos que sea una idea que realmente pueda pegar con la persona, que sea una idea que pueda conjugarse, porque muchas veces hemos visto cómo hay otras empresas que hacen, por ejemplo, hashtags que no son conjugables, que muchas veces no quieren decir nada y entonces pues simplemente nadie los utiliza y se pierde el potencial. Acá vemos como en este caso nosotros hicimos este hashtag y la idea era básicamente la siguiente, y es que el lujo es relativo, la perfección no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta era una empresa que organiza eventos y entonces hablábamos de que, bueno, el lujo en un evento puede ser relativo, ¿verdad? Hay personas que una cosa es lujo y hay personas que otra cosa es lujo, ¿verdad? Porque va a depender mucho de la cultura de cada quien y de los ingresos que pueda tener. Pero todos, sin importar de qué manera se haga el evento, quieren que sea perfecto.
Y por eso es que hacíamos este racional creativo de make it perfect, para que las personas sepan que vamos a hacerlo perfecto, ¿verdad? O en este caso, pues esta empresa. Luego entonces vemos cómo se puede dividir entre los mensajes, ¿verdad? Primero, como mensaje de producto o servicio, teníamos un mensaje diciendo, bueno, esta empresa se dedica a hacer eventos, ¿verdad? Conoce la importancia de tu evento, por ejemplo, make it perfect. Luego, en el segundo mensaje, iba dirigido pues ya hacia las características de la marca, ¿verdad? Entonces ahí podíamos hablar, por ejemplo, de lo mismo, ¿verdad? Que estábamos hablando, el lujo está en cada detalle, ¿verdad? O acá lo habíamos puesto en inglés, luxury is in each detail. Entonces, pues ahí, ¿verdad? O sea, ¿por qué hablábamos de esto? Porque era parte de la propiedad de la marca el hacer eventos de lujo. Y por último, un mensaje de identidad. En este caso le propusimos a la empresa que el mensaje de identidad fuera solamente una de las fotos que tenían de otros eventos. O sea, identificar un momento del evento con la marca, sin decir nada, simplemente la foto. Entonces, acá vemos los ejemplos ya gráficos. Ahí ven, ¿verdad? Ya los 3 mensajes traducidos a una imagen gráfica, ¿verdad? Entonces, en el primer mensaje, pues, veíamos cómo se hablaba acerca de el servicio que prestaba la empresa, ¿verdad? Y entonces poníamos esta imagen con los vasos, con las copas, ¿verdad? Para que la persona supiera a qué se dedica esta empresa, ¿verdad? Se dedica a hacer eventos. Luego, en la segunda imagen, veíamos la frase que habíamos hablado acerca de que el lujo está, el lujo es relativo, la perfección no. Y entonces ahí veíamos un montaje de un evento, por ejemplo, ¿verdad? Un evento de lujo bien representado. Y en la tercera imagen veíamos esta foto de la esposa y el esposo en el momento del beso, ¿verdad? Luego de casarse, y simplemente eso, ¿verdad? Para identificar a la persona y decirle, esta empresa de eventos de lujo trabaja para que ese momento tan especial para ti sea perfecto. Make it perfect. Pero entonces, ¿cómo hacemos contenido? ¿Cómo hacemos contenido visual para nuestra estrategia creativa? ¿Cómo hacemos contenido visual para nuestras redes sociales? La realidad es que el usuario en Internet solamente le presta atención de 2 a 3 segundos al contenido. Y esto lo podemos comprobar con nosotros mismos. ¿Cuántas veces no andamos pasando la pantalla, pasando, y realmente no estamos prestando mayor atención? Por eso es que hablábamos de que vemos más de 2.500 anuncios en el día y muchas veces no somos conscientes de eso porque solo los pasamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Imágenes que capten la atención del cliente, imágenes que capten la atención de las personas para realmente poder llamar esa atención y entonces llevar el mensaje. Y hay algunos gurús, ¿verdad?, del tema digital que dicen lo siguiente, ¿verdad? Las páginas web y el contenido en redes sociales son como chistes. Si tienes que explicarlos, son malos. Y acá podemos ver pues 2 ejemplos de imágenes, ¿verdad? Tenemos estas 2 imágenes de ¿cómo se llaman estos? De pulpos, ¿verdad? Del lado izquierdo tenemos la imagen, ¿verdad? Pues de un pulpo ahí grande moviendo sus tentáculos, pero no es tan llamativo. Del lado derecho tenemos otra imagen, igual es un pulpo, pero es un pulpo que tiene 2 características importantes. La primera es que sus ojos están viendo hacia la cámara, entonces eso nos llama la atención, ¿verdad? Porque lo vemos nosotros a él también. La segunda es que está sobre un dedo humano y esto hace que nosotros también lo relacionamos con la humanidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar en cuenta esta realidad a la hora de hacer contenido gráfico, porque muchas veces hacemos contenido gráfico simplemente queriendo, digamos, decir todo en una sola pieza, y el problema es que deja de ser atractivo, y entonces ¿de qué nos sirve decir todo en una sola pieza si nadie la va a ver? Bueno, para terminar, pues ya hablamos de cómo crear contenido, solamente les quiero dejar unos ejemplos de cómo distribuir el contenido, ¿verdad? Hay 3 conceptos muy importantes en estrategias digitales que son los siguientes, y muchas veces hay personas que no entienden la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el content marketing, el branded content y el native advertising?
Bueno, es simple. El content marketing es una estrategia para crear audiencia para la marca. Es decir, es una estrategia de crear contenido para que alguien escuche de la marca, para que alguien siga de la marca. Básicamente de lo que hemos estado hablando hoy. El branded content es asociar la marca con una temática, ¿verdad? Por ejemplo, digamos sigamos con con la panadería, ¿verdad? Bueno, nuestra panadería es una marca pues de pan, ¿verdad? Vendemos productos de repostería, etcétera, y somos socialmente responsables, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el pan que no vendemos durante el día lo llevamos por ejemplo, a un lugar de ancianos, ¿verdad? Les llevamos el pan que no se vendió en la tarde, pues para que no se eche a perder y porque somos socialmente responsables, llevamos este pan, ¿verdad? Y luego, pues, lo anunciamos en nuestras redes sociales, no por querer ser hipócritas, sino porque al final todo es mercadeo y todo se debe comunicar y eso relaciona nuestra marca con una causa. Entonces, branded content es eso, asociar nuestra marca con una temática en específico. Y por último, el native advertising es tener presencia de marca en medios digitales con el objetivo de vender. Esto normalmente se hace a través de plataformas especializadas en este tema de native advertising, pero bueno, también se puede hacer en algunas otras formas, pero siempre tiene que tener el objetivo de vender. O sea, el native advertising ya no es crear contenido para crear audiencia o para formar audiencia, es específicamente para vender. Tiene que tener un journey, digamos, o un camino, ¿verdad? Una ruta donde digamos, bueno, esta persona va a ver este video en Facebook, por ejemplo, pero inmediatamente lo voy a trasladar a esta página web, a este WhatsApp, a este inbox, a este lugar de mensajería, porque ahí le voy a vender directamente, ¿verdad? Es una estrategia que a veces cuesta, pero que es muy efectiva y que se debe diseñar desde el inicio hasta el final para hacer efectiva la venta. Acá vemos unos de los ejemplos, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se utiliza el native advertising ya a nivel de plataformas. Se pueden poner artículos de un sitio adentro de otro sitio como son medios de comunicación. También vemos cómo funciona, ¿verdad? Hemos visto casos de éxito donde, por ejemplo, en se habla de Justin Bieber, ¿verdad? Se lanza un artículo hablando de las 5 razones por la tal cosa o las 3 características de esto. Seguramente han visto ustedes títulos como estos en internet, pero que tienen como objetivo venderte, ¿verdad? Te metes al artículo, empiezas a ver lo que te están ofreciendo, pero abajo entonces te ofrecen o buscan la manera de venderte. Y estos pues son conversiones muy buenas, ¿verdad? Entonces acá vemos también otras plataformas, ¿verdad? La principal en todo el mundo se llama Outbrain para hacer esto y cómo llega a más de 15 millones de impresiones. ¿Cómo se optimiza entonces? Pues acá podemos ver diferentes maneras, ¿verdad? Ya sea el objetivo tener presencia o generar engagement, ¿verdad? O sea, generar una relación con el cliente o específicamente generar una conversión. ¿Cuáles son los segmentos objetivos a los que podemos llegar, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo se diferencian, si es deporte, tecnología, entretenimiento, legal, modas, ¿verdad? Niños, viajes, etcétera. Los segmentos son femeninos, son masculinos, qué redes sociales utilizan, cuál es su ingreso, ¿verdad? Todas estas cosas son importantes que debemos de considerar dentro de nuestras estrategias y de la segmentación. ¿Cómo hacer native advertising en Facebook? También podemos hacer videos nativos. Por ejemplo, bueno, en Guatemala hay algunas plataformas que nos permiten hacer eso, ¿verdad? Si recuerdan, es asociar nuestra marca pero con el objetivo de vender, ¿verdad? Entonces podemos ir con un medio de comunicación, por ejemplo, que nos haga un contenido, pero que ese contenido tenga un link para que vaya directamente a buscar vender nuestro producto. El A/B testing también es otra de las tendencias muy importantes que se pueden hacer a través de las redes sociales. Son como pequeños estudios de mercado, si lo quieren ver, ¿verdad? Dentro de este potencial que tiene el internet de poder medir. Entonces es básicamente presentar diferentes opciones a través de las plataformas digitales a los clientes para ver cuál les interesa, e incluso antes de tenerla, ¿verdad? Muchas veces se pueden hasta validar modelos de negocio a través de A/B testing, ¿verdad? Decir, bueno, ofrezco el producto de esta característica, de esta o de esta.
Bueno, puedo a través de las redes sociales correr los anuncios en simultáneo y ver cuáles son las reacciones que tienen cada uno y en base a eso decidir cuál va a ser el producto que voy a vender. Lo único que es necesario tomar en cuenta para estos A/B testing es que se necesita un mínimo de 10,000 impresiones para que sea estadísticamente correcto el dato que tengamos. Y aquí podemos ver propuestas visuales de cómo se hace el A/B testing, ¿verdad? Esto fue una campaña que se trabajó donde podemos ver cómo se está vendiendo un sitio turístico a diferentes segmentos, ¿verdad? El mismo sitio turístico, en una se hace para familia, en otra se hace para parejas y en otro para, digamos, para fiesta, ¿verdad? Para entretenimiento. Es el mismo producto, o sea, el mismo sitio turístico con el mismo mensaje, si se dan cuenta dice lo mismo, pero la imagen cambia y eso hace que cambie todo el segmento y a través del A/B testing se puede validar cuáles son los segmentos que están funcionando mejor. Y bueno, por último, ¿verdad? Para recordar, ¿verdad? Para anotar. Recordemos, ahora lo que se busca es luchar por el usuario. Ya vimos que tener seguidores, tener audiencia, sí genera valor, aunque no nos compren al primer momento. Entonces, ¿qué debemos entender? Primero, que ahora el consumidor es un usuario, ¿verdad? Ya no es cliente, ya no es consumidor, es usuario y ese usuario tiene diferentes potenciales, tanto de compra como de recomendación. Segundo, el usuario quiere ser atendido, no convencido. Dejemos de ofrecer tanto nuestro producto y dediquémonos más a atender a las personas, porque a veces ofrecemos y luego nos empiezan a llegar los mensajes y ya no los respondemos. Tercero, el usuario es fiel a su necesidad, no a tu marca. Y eso lo hemos visto con empresas, ¿verdad? Empresas grandes a nivel global que pareciera que nunca iban a terminar y que prácticamente de un día para el otro han dejado de existir, ¿verdad? Y principalmente esto lo hemos visto, por ejemplo, con el ejemplo del BlackBerry, ¿verdad? Si recuerdan, hace 11 años, pues todo el mundo tenía BlackBerry, todo el mundo quería un BlackBerry. Nadie se hubiera imaginado que en menos de 5 años BlackBerry iba a dejar prácticamente de existir porque todos nos trasladamos a los sistemas operativos de Android o de Apple, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que conforme a estos sistemas operativos las necesidades fueron evolucionando y simplemente un sistema como el de BlackBerry que solamente se conectaba entre ellos quedó obsoleto, ¿verdad? Y entonces el usuario, como dice en este principio, es fiel a su necesidad, no a tu marca. Le puede gustar mucho tu marca, pero si no estás cubriendo su necesidad, se va a cambiar. El cuarto es que el usuario usa la inteligencia colectiva. Esto también lo vemos mucho ahora, ¿verdad? Muchos clientes que a veces tienen incluso hasta más información que la persona que les está vendiendo, ¿verdad? Porque son fans de lo que buscan y lo pueden encontrar en cualquier momento. Entonces, esto es bien importante a tomar en cuenta para no querer engañar a las personas e intentar especializarnos lo más que podamos. Quinto, el usuario no es pronosticable, es medible. Es decir, ahora si alguien te dice que ya se las sabe todas, es mentira porque las cosas están cambiando tan rápido que ya no es posible el poder saber, digamos, a ciencia cierta qué va a pasar en 2 años, en 3 años, en 5 años, ¿verdad? Ahora lo que debemos de hacer es medir correctamente lo que estamos haciendo en este momento y a través de esa información tomar decisiones, pero no pensar que a través de información del futuro vamos a realmente a lograr tomar las decisiones más certeras. Y sexto, ya no son macro, sino micro tendencias, ¿verdad? Ya no tenemos que enfocarnos siempre en lo que todos se enfocan. Muchas veces la mayor rentabilidad está en los nichos de mercado más específicos. Tal vez como hablábamos, ¿verdad? El 3% de la población necesita productos sin gluten. Y antes, pues 3% para una empresa, digamos, muy grande era muy poco, pero para un emprendedor es muchísimo, ¿verdad? Busquemos esos nichos de mercado que nos puedan permitir el realmente desarrollar nuestro negocio y ser más rentables. Por último, queremos hablarles un poco acerca del trabajo que nosotros hacemos en el Ministerio de Economía, en específico en la Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial. La Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial pues es una dirección que se encarga, como dice su nombre, básicamente a prestar servicios diferentes para poder desarrollar a las diferentes empresas, en especial micro, pequeña y mediana, que son las que atendemos a través del viceministerio. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos una ruta, ¿verdad? Acá pueden ver
La ruta tiene varios pasos. Nosotros como unidad de emprendimiento estamos en los primeros pasos, ¿verdad? Desde que empieza la idea o se visualiza la necesidad del negocio hasta, bueno, cómo conformarla, irle dando forma, encontrando el mercado, encontrando pues la estructura que se va a necesitar, ¿verdad? Para poder desarrollar este negocio. Y luego van los siguientes pasos que lo hacemos a través, pues todos como parte de la Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Acá vemos también cómo se juntan, ¿verdad?, las 4 áreas que nosotros tenemos en la dirección, cómo se van, digamos, básicamente juntando entre las diferentes actividades que se necesitan. Como les decía, nosotros como Guatemala Emprende o Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento estamos en los primeros pasos y llegamos más o menos como un poco después de la mitad. Y luego hay otras unidades dentro de la misma dirección que se encargan de apoyarles en estas otras situaciones. Como unidad de fortalecimiento al emprendimiento nos dedicamos principalmente a 4 cosas. La primera, a liderar, ¿verdad? Buscamos liderar el ecosistema emprendedor, ayudar a las diferentes instituciones que hay para apoyo y soporte al emprendedor para que nos vayamos desarrollando. Segundo, trabajamos mucho en procesos de preincubación, ¿verdad? Ayudar a los emprendedores a determinar cuál va a ser su idea. Luego, en procesos de incubación, ¿verdad? Ayudarlos a que puedan llegar a un producto mínimo viable, ¿verdad? Saber realmente cuál es su producto y haberlo podido validar en el mercado. Y por último, en procesos de aceleración, ¿verdad? O post-incubación, como le llamamos, que nos ayudan a ayudar o que se enfocan más bien en ayudar al emprendedor, al emprendimiento, a la emprendedora, a que puedan desarrollar sus ventas para crecer. Acá podemos ver también un poco el proceso, ¿verdad? Cómo se conforma todo lo que nosotros hacemos. Tenemos asesoría financiera, trabajamos en centros de incubación, trabajamos en educación, ¿verdad? Trabajamos con el sistema educativo, hacemos eventos y básicamente tenemos un diagrama de las diferentes cosas que hacemos. Tenemos la Red Nacional de Emprendimiento y a través de todo esto, pues unimos los engranes para que pueda dar vueltas el motor y seguir adelante con esa reactivación económica por la que estamos trabajando tan fuerte y que buscamos como una meta para el país. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Realmente fue un gusto, una gran oportunidad el poder acercarnos a ustedes. Esperamos que les haya servido la capacitación del día de hoy. Como les decía, nos pueden encontrar en las redes sociales del Ministerio como Mineco GT, nos pueden encontrar en las redes sociales del Viceministerio como @vicemipyme en Facebook o en Twitter. Y bueno, también de manera personal, pues les dejo, ¿verdad?, mis redes sociales que son @Diego de León, donde también pueden escribirme y con mucho gusto les vamos a atender. Y pues esperamos que esta conferencia, que esta capacitación haya sido de su agrado y que les sirva, y estamos para servirles. Semana de las Telecomunicaciones en Guatemala, un encuentro con expertos nacionales e internacionales en transformación digital, que analizarán mecanismos para facilitar este proceso en tiempos de pandemia, así como herramientas del emprendedor, Industria 4.0, innovación y mucho más. No te pierdas las actividades de conmemoración mundial de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que se realizarán del 17 al 21 de mayo por las redes sociales del gobierno, un evento de Gobierno de Guatemala y la Superintendencia de Telecomunicaciones.